Maestro, en 15 minutos. Vamos a iniciar, vamos a hacer una búsqueda, vamos a empezar una ponencia en un pendiente, porque por las crisis de ayer, entonces, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a empezar con esta. La ponencia sí está titulada Aprendizaje. Tengo dos micrófonos, cuando se los entregue también les pido que lo tengan, porque están compañeros conectados en Teams, entonces a los ponentes que tomen uno con una mano y así como se para la sala. Entonces, esta ponencia está titulada Aprendizaje situado y su aplicación en un curso de geometría plana a cargo de la maestra Marta Patricia de la Torre Gamboa y la maestra San Juan de Guadalupe Martínez Contreras. Me voy a permitir sus semblanzas. La maestra Marta Patricia de la Torre Gamboa es licenciada en Ciencias Computacionales por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Administración General con especialidad en Recursos Humanos por la Escuela de Graduados de Ciencias Químicas de la UAM, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene doctorado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene 25 años de experiencia en docencia como maestra de programación y matemáticas en la preparatoria 8, con certificación de acreditación en competencias docentes en el nivel superior. Fue su directora académica del 2010 al 2016 de la preparatoria 8. Ha ocupado diversos puestos administrativos como jefe de evaluación, auditor interno. Actualmente es coordinadora de planeación estratégica de la preparatoria 8. La maestra San Juana Martínez Contreras es egresada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica como ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. Tiene maestría en Educación de Nuevas Tecnologías enfocadas en educación. Trayectoria docente de 12 años en servicio. Actualmente se desempeña como profesora de la preparatoria 8 en las áreas de matemáticas y físicas y al mismo tiempo responsable del departamento de auditores como auditor líder y jefe del departamento de educación continua y currículum. Tengo la palabra. Buenos días. Bien, pues vamos a dar inicio a esta presentación. La maestra San Juana Martínez Contreras, una servidora, Marta Patricia de la Torre Gamboa. Venimos a presentar esta mañana los análisis preliminares de una investigación que todavía están en proceso de análisis y lleva por título Aprendizaje situado y su aplicación en un contexto en curso de geometría. Bien, como antecedentes, como antecedentes, sobre todo los maestros de matemáticas, sabemos que hay ese paradigma por parte de los estudiantes, ¿verdad? Sabemos que ellos están siempre pensando que las clases de matemáticas son, en primera instancia, pues, aburridas, luego difíciles, y por último, pues también que difícilmente lo que aprenden en el aula, en la mayoría de los casos, pueden ir a aplicarlo en su vida real o en su vida cotidiana. Subrayo aquí la parte de cotidianidad. Esto, pues, ¿qué nos da como resultado? Pues nos da como resultados aprendizajes bastante superficiales. Sabemos que no se les queda, digo, en la mayoría de los casos sabemos que al siguiente día les preguntamos si están como que, ¿poco lo vimos? Pero bueno, mucho menos llega este conocimiento a un examen, donde podemos hablar estadísticamente que en un bachillerato general, en los cursos de matemáticas 1, matemáticas 2, los promedios de los estudiantes en los parciales andan entre el 60, entre el 40 y el 60% a lo más, ¿verdad? Entonces, pues eso nos demuestra que los conocimientos, pues sí se quedaron en un nivel de
en un nivel bastante bajo de adquisición del conocimiento. Bueno, entonces, esta problemática pues no es propia de la preparatoria 8, es una problemática que se presenta a nivel nacional. Y sí es cierto que se han estado haciendo esfuerzos porque podamos abordar los contenidos de matemáticas de una manera distinta para que el resultado pueda ser diferente. En este entendido, pues las reformas educativas y los ajustes que se han hecho a los planes y programas de estudio nos hablan a últimas fechas de algo, de unos conceptos que hemos estado escuchando mucho incluso en este coloquio, que es la contextualización de los aprendizajes. ¿Y qué es contextualizar un aprendizaje? Pues todos sabemos que es traernos el contenido que está en el libro, ¿verdad? Y tratar de que esto se convierta en un conocimiento general. Pero debe ser a través de aplicarlo en situaciones reales y, repito de nuevo, que sea parte de algo que puedan aplicar, que sea aplicable a su vida cotidiana, ¿verdad? En esta parte es donde nosotros todavía tenemos una deuda pendiente, ¿verdad? Que no hemos, una asignatura pendiente que no hemos podido todavía llegar a esa base. Hemos hecho acercamientos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en la parte de hacer un contexto real, sí, los libros de matemáticas nos permiten, por ejemplo, que si yo como maestra voy a explicar el teorema de Pitágoras, si voy a explicar el teorema fundamental de semejanza, el teorema de Tales, sí tomo como ejemplo datos reales. Hablo de la altura, de la Torre Eiffel, de la altura de edificios que están en Dubái, en Canadá, de la sombra que proyecta en el piso la pirámide de Keops en una determinada hora del día. Y sí, son datos reales, pero ¿dónde quedó la cotidianidad? Porque esos edificios, esas referencias que nosotros estamos tomando, pues no están en su vida cotidiana, no están aquí, por ejemplo, en el área metropolitana, en Nuevo York. Y bueno, entonces, conociendo esta problemática, pues bueno, la subdirección académica de nuestra preparatoria nos dio esa tarea a la Academia de Matemáticas, de decir, bueno, a ver cómo le hacemos, pero tenemos que acercar esos contenidos de una manera distinta a los estudiantes. Nace un proyecto que ahorita lo van a presentar las maestras coordinadoras de matemáticas, una estrategia bastante amplia y que lleva muchos ejes de acción, que se llama la Semana de las Matemáticas. En lo particular, a nosotras como maestras nos asignaron una tarea. Nos dieron un reto y nos dijeron, bueno, ustedes tienen que crear una estrategia en donde puedan conectar los conocimientos de la geometría plana con la arquitectura. En ese entendido, la maestra y una servidora pues empezamos a buscar, cuáles van a ser nuestros referentes teóricos, en donde vamos a partir para poder construir esa estrategia. Y buscando, bueno, estas últimas tendencias, que no es nada nuevo, pero pues sabemos que en la educación para que una cosa pueda permear pues lleva bastante tiempo. Por ahí encontramos esta metodología que se llama aprendizaje situado, que es una metodología que está desde hace bastante tiempo implementándose en países como que son referentes en la educación, como puede ser Finlandia, pues ya ha sido probada. En otros países como en Estados Unidos la han aplicado y es una metodología que vamos a ver que es muy parecida a la metodología STEM. Yo diría que van de forma paralela trabajando. Que de hecho, pues nosotros sabemos todos los que somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Que estamos trabajando precisamente en la universidad en estos pininos con la metodología STEM. Y bueno, la que sigue, por favor. Dentro de estos referentes teóricos, encontramos que el aprendizaje situado hace énfasis en los aprendizajes que se vinculan en el lugar y en el momento donde se construye. A veces pensamos, les decía, que contextualizar un aprendizaje es nada más traerlo y utilizar datos reales. No debe quedarse ahí. El aprendizaje situado es entendido genéricamente como una forma de crear el significado desde las actividades cotidianas de la vida diaria. De la vida diaria, vuelvo a hacer énfasis ahí, nos dice Sagastey. Vaquero nos dice que desde la perspectiva situacional o contextualista, el aprendizaje debe comprenderse como un proceso que es multidisciplinar, que debe de apropiarse y que debe de permearse en la cultura del lugar en donde se está haciendo este aprendizaje. Y bueno, por ahí tenemos que es un proceso que va a involucrar tanto la parte de pensamiento, la parte de la creatividad y la acción. En este entendido, bueno, nosotros tenemos como un referente importante a Diana Riga y ella nos señala también que o nos pone este reto, ¿verdad? Nos vuelve a reflexionar acerca de que en muchos casos los aprendizajes escolares no se relacionan con la vida cotidiana del estudiante, por lo cual quedan carentes de significado.
Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pero nos pone el reto a los docentes. Dice, por lo cual se propone que el profesor se enfoque en la construcción del conocimiento en contexto real de su comunidad. Bueno, ya haciendo este repaso teórico de qué es lo que teníamos, o sobre las bases que nosotros tenemos que construir la estrategia, pues nos dimos a la tarea de, bueno, si tenemos que conectar la geometría plana con la arquitectura, pues hagámoslo con la arquitectura de nuevo. Que de esta manera, además de estar aprendiendo matemáticas, además de estarlo aplicando, o sea, la maestra Juanita nos va a platicar en qué consiste el proyecto, pero además de aplicarlo, iban a conectarlo con algo que tienen en su comunidad. Tenían ellos que elegir un edificio representativo, buscar cómo iban a construirlo, representado en una maqueta y demás cosas que por ahí. La maestra Juani, pero aquí lo importante es que íbamos aparte de esto, de aplicar los conocimientos de matemáticas, también le íbamos a dar ese contexto cultural, en este caso de la cultura arquitectónica de Nuevo León. Ellos tenían que identificar ese edificio, porque muchas veces pasamos por ahí e incluso les llama la atención porque tienen unas formas arquitectónicas bastante distinguibles, y pasas y dices, ah, mira, sí, padre, pero no saben ni cómo se llama el edificio, qué antigüedad tiene, qué se hace, qué servicios se dan en esos edificios. A mí, por ejemplo, me sorprendieron en algunos de los proyectos porque no sabía que algunos edificios que estaban allí, por ejemplo, eran hospitales, ¿verdad? Entonces, sí, pues una labor que tenemos también nosotros como docentes en el aula, pues es dejarnos sorprender por los estudiantes, ¿verdad? Darnos esa oportunidad. Y bueno, entonces ya una vez que estaba decidida cuál era la estrategia que íbamos a seguir, cuál era el proyecto, ya le dimos un marco teórico, pues bueno, empezamos con este proyecto que quisimos trasladarlo a un nivel de investigación, porque sí nos interesaba saber, es decir, era la primera vez que nosotros como maestros de matemáticas íbamos a intentar una metodología de este tipo, y queríamos medir, obviamente, si al final de cuentas esto iba a resultar en algo que a los estudiantes les llamara la atención. ¿La que sigue, por favor? Ah, perdón, no, la anterior, sí. Entonces, nace esta investigación, que es una investigación cuantitativa con un diseño exploratorio. Sí se pretende, porque está en fase de análisis, les decía, sí pretendemos utilizar, bueno, migrar los datos que tenemos. El instrumento lo hicimos en un Forms. Es un instrumento bastante pequeño, tiene 8 ítems, y estos, pues, obviamente los vamos a migrar a un Excel y a trabajarlos estadísticamente en el programa estadístico de SPSS para darle validez a los resultados. Pero ahorita, como les decía, podemos presentar algunos resultados preliminares. Entre las variables que identificamos, tenemos variables independientes, dependientes, identificamos la calidad de los aprendizajes y el interés por las matemáticas. Y entre las variables independientes, la aplicabilidad de lo aprendido y la utilidad, utilizando variables cuantitativas de razón, escala de Likert y variables cualitativas. Bueno, aquí, entonces, ¿cuál es el planteamiento del problema? Los aprendizajes no deben de estar descontextualizados en el entendido de que si aprendemos algo es porque lo vamos a utilizar después. Ese debe ser nuestro principal planteamiento. La hipótesis, sí me gustaría compartirla con ustedes, va a ser contextualizar los aprendizajes de los estudiantes en el curso del manejo de formas y espacios, permite motivar y despertar el interés por la geometría plana. Los objetivos de investigación, por cuestiones de tiempo no los voy a leer con ustedes, pero van a quedar en las memorias, igual que el planteamiento de la pregunta de investigación y demás. Bueno, cedo la palabra a la maestra Juárez. Bueno, pues buenos días. Yo continúo con esta investigación. El